Muy buenas noches, soy Jorge Rodríguez y les agradezco que nos acompañen en El Mundo a las 7, aquí en el canal digital de Voces por Media Calle, que justo esta semana llega a su primer aniversario. Y por esa razón, si usted no se ha suscrito todavía al canal, le invitamos no solo a que lo haga, sino también a que se sume a las celebraciones de un año de esfuerzos en este proyecto que nos trae la posibilidad de aprender, dialogar, compartir, conocer otras áreas y actividades del conocimiento humano y también tener la posibilidad de expresar nuestras opiniones, ideas, preocupaciones y nuestras propuestas. Por eso celebramos entusiastamente este primer año de Voces por Media Calle y le invitamos a que se sume también usted a esta entusiasta celebración. Hoy en El Mundo a las 7 tenemos con nosotros a nuestro buen amigo don Alejandro José Ugalde Núñez, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Muy buenas noches, don Alejandro. Muy buenas noches, don Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado. Y para quienes nos ven y nos escuchan, nuestro invitado de hoy, don Alejandro Ugalde, es abogado y notario con especialidad en Derecho Notarial y Registral, historiador y periodista especializado en periodismo político. Ha sido profesor universitario con más de 25 años de experiencia docente y justamente por eso lo hemos invitado, porque es una persona que tiene un enorme bagaje profesional y cultural y una gran facilidad para analizar y explicar los temas. Así que, de nuevo, muchas gracias, don Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, don Jorge, nuevamente, y gracias por esa presentación y por ese compromiso con su audiencia, y esperamos poder aportar a un granito de arena justamente a la discusión de los temas del conocimiento humano que es tan importante. Gracias. Gracias a usted. Y hoy, en el marco de la celebración, la conmemoración de la celebración de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Hemos invitado a don Alejandro justamente para reflexionar un poco en torno a la religiosidad popular y qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante en nuestro país y en el mundo sobre este tema, ¿verdad? 2 de agosto serán ya 385 años de la aparición de la Virgen y en torno a la figura de la Virgen de los Ángeles, ahora lo podrá explicar don Alejandro mucho mejor, la construcción de toda una transformación histórica en Costa Rica hasta nuestros días. Y antes de entrar en, bueno, qué podemos esperar a futuro, quisiera preguntarle, don Alejandro, en primer lugar, para partir del inicio, ¿por qué es importante esta celebración y qué significado tiene y ha tenido en la historia del país? Bueno, la aparición o el hallazgo, más bien, que sería el término histórico preciso, ¿verdad? El hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles ha estado lleno de polémicas a nivel histórico, inclusive todavía en pleno siglo XX. Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez escribía y justificaba algunos elementos, como por ejemplo, que podemos hablarlo más adelante en el programa, el tema del nombre de la mujer, ¿verdad? De esta importante figura de la mujer que es la que encuentra la imagen de la Virgen. Pero más allá de esos datos históricos, la importancia de un pueblo que necesita o ha necesitado o ha recurrido a poner sus esperanzas en algo trascendente, ¿verdad? Cuando a veces las fuerzas humanas no logran resolver las cosas en forma inmediata, entonces se recurre a esa fuerza trascendental que ha estado presente en la historia de la humanidad desde que el ser humano es ser humano, ¿verdad? Y los costarricenses no escapamos justamente a eso, sobre todo en el proceso de construcción de nuestra identidad costarricense. La Virgen de los Ángeles ha sido fundamental porque católicos y no católicos, la Virgen de los Ángeles representa en mucho quiénes somos los costarricenses y qué significa hoy, ¿verdad? En pleno siglo XXI, qué significa ser costarricense y cómo responder a estos cambios que ocurren. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y yo como católico, ¿verdad? Que soy, nacido en una familia católica,
ver a este pueblo en estos momentos históricos tan complicados que vive no solamente Costa Rica, sino el mundo entero, cómo las personas se siguen poniendo de rodillas ante la imagen de la Virgen de los Ángeles, justamente por esa necesidad de buscar esas energías, esa esperanza, esa fuerza. Entonces, independientemente de lo que pueda significar para muchas personas, el hecho de que siempre haya una posibilidad de una esperanza siempre ha sido muy importante, porque eso nos permite seguir adelante y seguir bregando en este mundo que parece que cada vez nos la hace más difícil para estar por acá, ¿verdad? Usted plantea algo muy interesante en estas primeras palabras, don Alejandro, porque hizo una mención a que católicos y no católicos. Efectivamente, hay una mezcla que ha convertido, y lo vimos en las elecciones pasadas con muchísima fuerza, Uh-huh, uh-huh. el tema de la imagen y de la religiosidad en torno a la Virgen, un tema de identidad nacional, ¿verdad? Uh-huh. Pero además la Virgen tiene una importancia, digamos, está impregnada en esa identidad desde mucho antes, ¿cierto? Así es. La construcción de la identidad costarricense y la construcción del Estado, que es un elemento paralelo, pero que es todavía mucho más importante, el elemento de la identidad nacional, o sea, definir quién es el costarricense frente al resto de las nacionalidades, frente al resto de los ciudadanos del mundo, necesitaba definir muchos elementos, sobre todo en los primeros años posteriores a la independencia, muy cercanos, don Jorge, a cumplir estos 200 años de la independencia costarricense y centroamericana. Porque este proceso lo vivimos todos los países centroamericanos y básicamente lo vivimos todos los países, lo han vivido todos los países que tienen que dar estos primeros pasos. Entonces, la necesidad de la Madre de Dios presente en la vida de los costarricenses ha sido como esa cobija, como ese lugar, donde, ese regazo confortable donde acercarnos. Pero más importante, todavía desde el concepto de antropológicamente hablando, o sociológicamente más bien, aquí yo metiéndome en campos que no me corresponden porque son propiamente suyos, don Jorge, sociológicamente hablando, ¿verdad? Ha sido un elemento unificador de, de, de esfuerzos a través de 200 años para llegar a concretar un producto, por decirlo de alguna manera, que es quienes somos hoy día los costarricenses. Entonces, a la par, por ejemplo, de símbolos tan importantes como lo es la defensa del territorio nacional, como lo es el concepto de soberanía, como lo fueron, por ejemplo, la construcción de la lucha contra los filibusteros, también va a jugar un papel muy importante la Virgen de los Ángeles como aquel elemento unificador de la fe cuando era predominantemente católico el costarricense. Siempre ha habido una participación importante, sobre todo en estratos sociales relativamente poderosos, sobre todo a nivel intelectual, de no católicos, aquellas personas, aquellos intelectuales que fueron traídos durante el periodo liberal, que es el periodo más importante de la construcción de la identidad, que fueron traídos al país para dirigir, por ejemplo, el Liceo de Costa Rica, Don Luis Chinó, ¿verdad? De origen suizo, la primera directora del Colegio Superior de Señoritas de Meserville, en este momento no recuerdo exactamente el nombre, de Meserville, que fue traída también, eran abiertamente no católicos. Y a pesar de eso, los costarricenses les dimos a nuestros hijos en esos momentos para que ellos dirigieran sus procesos de educación, a pesar de que eran no católicos. Entonces, hoy día, con una importante cantidad de la población no católica, siempre esa figura de esa imagen que nos ha reunido a todos, que nos da cierta relación con respecto al territorio y con respecto a la historia, que es la Virgen de los Ángeles, nos identifica como un elemento unificador, como un elemento determinante en nuestro carácter, ¿verdad? Ahora, también don Alejandro, y para quienes
se suman recién al programa, conversamos hoy con el abogado, periodista e historiador don Alejandro Ugalde en torno a la religiosidad popular en el marco de la celebración de la fecha de conmemorar la Virgen de los Ángeles. Don Alejandro, en esa misma dirección que usted señala, digamos, la importancia de la Virgen como símbolo de identidad, como punto de unión, también ha sido muy interesante pensarlo en algo que usted señalaba justamente al inicio, como un factor de esperanza, ¿verdad? Una unidad en torno a una esperanza, que ha habido distintos momentos de la historia muy difíciles, pero ahora también, con la particularidad de que por segundo año consecutivo no puede haber romería, ¿verdad? No puede haber peregrinación a la Basílica de la Virgen. De alguna manera, ¿cómo entender eso y cómo afecta o cómo varía ese sentimiento? Porque sabemos también que no toda la gente que hace la romería lo hace necesariamente en el marco de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted ese fenómeno? Es una pregunta muy interesante porque a la romería participan, se calcula, dice la Iglesia Católica, cuando se ha hecho, participan alrededor de 2 millones de personas que caminan a Cartago. Otros grupos más escépticos dicen que no llega a esa cantidad, pero realmente hay que hacerla. Y los que hemos tenido oportunidad alguna vez de hacer la romería, son multitudes, ¿verdad? Es una cantidad increíble, que es incontable la cantidad de personas que participan. Y yo creo que más que, y no lo cuestiono ni por menospreciarlo, pero más que la devoción directamente, ¿verdad? Lo que hay es, digamos, participar de esa tradición que es muy costarricense. O sea, lo hago porque es nuestro, porque es una tradición de Costa Rica, porque hay gente que llega a Cartago, da media vuelta y dice, bueno, ya cumplí, ya llegué a Cartago, ya fui con mi familia, fui con mis amigos, fui solo también, sin dejar por lado aquella gente que lo hace con un fervor y con una devoción y justamente como un elemento de ascesis, de entregar ese sufrimiento personal justamente para solicitar un favor o agradecer por un favor concedido. Pero esa romería es un elemento que identifica muchísimo al costarricense. Voy a poner un pequeño paralelismo, Jorge. El tema de la Virgen de Guadalupe en México. Uh-huh. Los mexicanos son guadalupanos, aunque no son católicos todos, pero todos son, o la gran mayoría son guadalupanos, ¿verdad? Porque también es ese elemento unificador, es ese símbolo de lo que me convierte a mí, me hace costarricense diferente al resto de los demás, o me hace a mí mexicano en el caso de la Virgen de Guadalupe. Vean qué interesante. La primera aparición de la Virgen, por lo menos registrada en la historia o reconocida por la Iglesia Católica, va a ser la Virgen de Guadalupe en México, ¿verdad? Al indio Juan Diego, a San Juan Diego ya ahora, ¿verdad? Un 9 de diciembre de 1531. Justamente aparece una Virgen a un indígena en un lugar muy particular, a los pies de la loma del Tepeyac, pero le aparece a un indígena y le habla a un indígena, o sea, no le habla a los españoles colonialistas, ¿verdad? Sino que le habla al pueblo, al representante del pueblo mexicano, que es aquel indígena sencillo, trabajador. Uh-huh. Y ese fenómeno comienza a multiplicarse en el resto de América Latina y comienzan a aparecer vírgenes en todos los países de América Latina, tanto así que nosotros más o menos con una diferencia como de 100 años, 104 años después, ocurre el fenómeno en Costa Rica de la aparición de la Virgen de los Ángeles, o el hallazgo de la Virgen de los Ángeles en la Puebla de los Pardos, en Cartago, y le aparece no solamente a una mujer, ¿verdad? Que en ese momento sabemos que el papel de la mujer no era reconocido o valorado dentro de los procesos históricos o de construcción de la historia, sino que además era una mujer mestiza, de piel oscura, y la imagen de la Virgen que aparece, que es nuestra Virgen de los Ángeles, es una piedra oscura, entonces se habla de la negrita de los Uh-huh. ángeles. Entonces hay un montón de elementos que comienzan a conformar la identidad del costarricense porque por un principio antropológico nosotros no creemos en lo que no se parezca a nosotros. Uh-huh. Tiene necesariamente que parecerse a nosotros, ¿verdad? Eh, y va a disculpar el mal ejemplo que le ponga. Cuando por ejemplo, se habla de los extraterrestres,
se tiende a buscar una forma antropomorfa, ¿verdad? Con la cabeza Correcto. sobre los, cabezas a los hombros, los brazos, las piernas en posición erguida, parecida a nosotros. Entonces, cuando se habla de ese elemento trascendental, ¿verdad? De esa figura de esperanza trascendental, entonces buscamos no solamente a una virgen, por todo el espíritu materno, sino que además que se parezca a la identidad del costarricense que se está construyendo ahora, que es un costarricense de piel más oscura, no es descendiente directo del español, sino que es más oscuro, en un barrio muy pobre, que es la Puebla de los Pardos, que es la parte pobre de Cartago en ese momento, que donde no vivían los españoles ricos, y además a la figura de una mujer, le da esa gran preponderancia, y que además es una mujer, que es la Virgen la que aparece. Entonces, esos elementos comienzan a construir un concepto muy diferente de, de ciudadano, ¿verdad? De residente de este país, que comienza a romper con la tradición. Algo interesante es que la Virgen de los Ángeles es una advocación mariana, muy española, muy de los franciscanos. Como todos sabemos, el proceso de evangelización del continente americano, fundamentalmente de la América Española, va a ser dirigido por los padres franciscanos. Y en ese momento había un importante grupo de padres franciscanos que venían de una provincia eclesiástica española o una provincia religiosa franciscana que era de la Virgen de los Ángeles en España, que son los que están en ese momento evangelizando Costa Rica. Porque la imagen histórica, la imagen tradicional traída por los españoles es Nuestra Señora, la limpia concepción del rescate de De Ujarrás. Ujarrás. Correcto, que es la imagen que está actualmente en la parroquia de Paraíso de Cartago. Que si uno la ve, esa es la colonial, ¿verdad? Esa es la que trajo directamente el español, que si uno la ve, es una virgen blanca, perfilada, rubia, ojos claros, que no se Europea. parece en nada, muy europea, que no se parece en nada a esa nueva identidad de ese nuevo pueblo que están haciendo a la luz, que está rompiendo vínculos con España, con el grupo dominante europeo. Entonces, de alguna manera, la limpia concepción del rescate de Ujarrás es muy importante, sobre todo por el apoyo que dice la historia que dio ante la invasión de los piratas, sobre todo el pirata Morgan, que venía entrando por el río Parismina, Reventazón Parismina, ¿verdad? Que logró llegar hasta el valle de Ujarrás, pero se rompe en ese momento con todos los elementos de identidad propiamente españoles y se comienza ahora con elementos que se parezcan al nuevo costarricense, que se parezcan a mí, que tengan el mismo color de piel, que tengan la misma necesidad. Es una madre que carga a su hijo, es una mujer en una zona pobre. O sea, tiene un montón de particularidades muy interesantes, y a partir de esa figura comenzamos a construir un poco romántica, toda la historia costarricense, que somos un pueblo de paz, que hemos sido un pueblo que ha construido su historia a partir del diálogo, cuando sabemos que eso no es del todo cierto, ¿verdad? Hemos tenido una gran cantidad de derramamiento de sangre, de luchas externas contra los filibusteros, por ejemplo, la invasión del año 55 que hubo desde Nicaragua, de 1955, ¿verdad? Patrocinada por el gobierno de Somoza, pero también hemos tenido luchas internas muy importantes, y no ir muy lejos, por ejemplo, la guerra civil del 48, pero esa imagen de la Virgen de los Ángeles, sumada al desarrollo histórico, ha creado una historia que hoy tratamos de continuar, de seguir construyendo de la misma manera, ¿verdad? Que somos un pueblo educado, que somos un pueblo pacífico, que somos un pueblo que lucha, a pesar de que estamos con problemas serios de corrupción, pero escándalos terribles, ¿verdad? Donde hay básicamente problemas de valores seriosísimos, ¿verdad? Un problema de valores muy serio. Tenemos problemas de narcotráfico, metidos en la sociedad, sobre todo que agrede tan vorazmente a nuestra juventud, que nos está robando a una generación casi completa, de una forma despiadada. Las pocas oportunidades laborales,
en un país con grandes riquezas y que antes de la pandemia ya teníamos índices de desempleo muy altos, pero bueno, estamos justamente tratando de salir de eso y volver a ver hacia atrás en nuestra historia. Lo que nos dice es, hemos hecho las cosas muy bien en algunos momentos y podemos seguirlas haciendo bien. Conversamos esta noche con el abogado, periodista e historiador, don Alejandro Ugalde, y quisiera preguntarle, don Alejandro, justamente usted ha hecho un señalamiento muy interesante en relación a la, digamos, a la relación de la figura con la nueva construcción de la identidad, ¿verdad? En el sentido de la construcción de el sentido o de la identidad costarricense separada o distinta de la identidad española. Pero esa identidad está vinculada a una persona pobre, ¿verdad? Mujer, lo que ya usted ha señalado. Pero curiosamente a lo largo de la historia, la figura de la Virgen de los Ángeles logra sobrepasar esas diferencias y se convierte en una figura nacional, ¿verdad? En una figura que, para decirlo de alguna manera, logra sobrepasar esas diferencias de clase y la gente tanto de una condición económica más sencilla como de una condición económica acomodada o de mucho dinero, encuentran o se sienten reflejadas en esa imagen, ¿verdad? Y eso también es muy interesante. Sí, 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 don Jorge. Hay varios trabajos de investigación muy importantes de Claudio Vargas, historiador, profesor de la Universidad de Costa Rica, de Miguel Picado, Cállens también, profesor de la Escuela de Estudios Ecuménicos, que hablan justamente sobre el papel de la Iglesia y el Estado costarricense en el momento en que se declara la Virgen de los Ángeles patrona de Costa Rica, por el Papa Pío IX, me parece. Comienza, sube, digamos, una serie de escalones y se convierte en este símbolo, pero del grupo que detenta el poder, que va a estar en el poder. Va a haber un matrimonio y justamente eso es, digamos, de alguna manera lo que los autores hablan, de que la iglesia ha jugado un papel muy importante como elemento de cohesión de los diferentes grupos sociales a la par del poder político. O sea, ha estado siempre vinculada muy cerca del poder político. No es extraño para nada, ¿verdad? Que eso los costarricenses, digamos que la retina no nos brinca cuando lo vemos, porque en otros países, ver, por ejemplo, al arzobispo con el presidente de la República, en otros países son cosas extrañas, ¿verdad? Pero en Costa Rica es lo más normal. Por ejemplo, el discurso del presidente de la República después de la homilía del presidente de la conferencia episcopal en la misa del 2 de agosto es la cosa más normal del mundo. Es más, si no va el presidente, más bien nos Que extrañamos. Pues hay recordamos que extrañeza. sí, más bien hay extrañeza, porque ha habido siempre un vínculo muy importante entre el poder político y la Iglesia Católica, no así el tema de la religiosidad popular, o sea, que es un concepto diferente. Pero lo que trato de decir es que hubo un momento en la historia de Costa Rica que justamente ese simbolismo y todo lo que representaba para las grandes mayorías costarricenses fue oportunamente utilizado por los detentadores del poder como un elemento más de legitimación de ese poder. Entonces se convirtió también en una virgen de élite, en una virgen que le llega también a los grupos ricos, igual a como le habla a la gente pobre. Resultó muy interesante la homilía en la misa de la novena, la Virgen de los Ángeles, de Manuel Salazar, de Mario Salazar, me parece, ¿sí? El arzobispo de Ciudad Quesada, donde hizo una serie de llamamientos muy fuertes al poder político, que en Costa Rica no es común que la Iglesia Católica tome esa posición, ¿verdad? No es nada común, donde le dijo al gobierno de la República que si la situación seguía tan mal manejada, si seguían los niveles de corrupción tan altos, casi que le dijo que no podía esperar que el pueblo siguiera siendo pacífico, ¿verdad? Que no se podía esperar eso. Durante la historia de Costa Rica,
ese papel que ha jugado la Iglesia a la par del poder político ha ayudado mucho para poder mantener el status quo del Estado costarricense. Y esos elementos, esos simbolismos de religiosidad popular, la romería, la participación, por ejemplo, de las fiestas patronales, que es un elemento muy propio de nuestra religión popular, ¿verdad? El santo patrono de un pueblo, el santo patrono de otro pueblo, el recurrir a las imágenes religiosas, las actividades de Semana Santa son elementos que son muy importantes, que de alguna manera ayudan muchísimo al costarricense como una válvula de escape de las situaciones que están ocurriendo. Entonces, se ha manejado en forma muy inteligente esos símbolos para poder justificar un status quo. Ahora, en un contexto, don Alejandro, en el que de manera creciente en los últimos años el sentimiento o la expresión del sentimiento en torno a el Estado laico ha venido tomando alguna fuerza. Y si bien es cierto eso, pues, probablemente amerite un programa solo para eso, pero de alguna manera, pese a que ahí hay un desafío, podríamos plantearlo en esos términos, frente a esta relación que usted ha explicado muy bien, por el otro lado, la religiosidad popular que usted señala sigue como muy afincada, ¿verdad? Sigue habiendo esa relación. Es muy interesante poder ver esa diferencia. Sí, correcto. Sigue siendo, vamos a ver, la religiosidad popular sigue siendo una forma de canalizar de un pueblo, sobre todo un pueblo donde las situaciones políticas, sociales, económicas se complican, como una forma de poder, como lo decía al inicio, buscar esperanza. A mí me llamó mucho la atención, don Jorge, le voy a contar una experiencia que yo tuve muy joven. Yo me fui por asuntos de estudio y otras cosas, me fui a vivir al Salvador en el año 1993. Estaban negociándose en ese momento los acuerdos de paz en la época del presidente Cristiani. Y me tocó a mí hacer trabajo pastoral en una comunidad muy, muy, muy particular que se llamaba la 12 de abril. Se llamaba. Era un asentamiento de desplazados de guerra, de gente de diferentes zonas del Salvador que huyendo de la guerra habían llegado a vivir esa parte y habían construido, que me contaban a mí que habían sido lo que nosotros llamamos tugurio, ¿verdad? Precarismo, pero ya el gobierno le ha dado ciertas condiciones. Pero a mí me llamaba mucho la atención que en aquellas situaciones de pobreza, porque eran unas cosas que yo nunca había visto, que en la Costa Rica en la que yo me criaba no se veían, ¿verdad? Ya ahora sí se ven, que yo nunca había visto esos niveles de pobreza, pero viera lo impresionante que a mí me llamaba la atención y me conmovía, era los niveles de fe de la gente. Las personas, a pesar de aquellas situaciones tan espantosas, de historias de vida horrorosas, de una guerra fratricida como fue la guerra del Salvador, de situaciones de carencias, de aquel montón de muertos con los que tenían que cargar todas las familias, seguían con una fe absoluta y ciega en un Dios que les significaba esperanza. O sea, la razón de levantarse todos los días era porque tenían la esperanza de que Dios los veía con ojos de misericordia. Y uno decía, qué bueno que estas personas tienen una razón para vivir, porque algunas personas, por mucho menos, Han abandonado, claro. pierden el sentido de la vida. Entonces, la religiosidad popular es eso, ¿verdad? Es justamente esa necesidad de poder encontrar respuestas a aquellos cuando ya están fuera de mis manos y que además yo no pierdo por ninguna razón la esperanza en que las cosas tienen que llegar a mejorar, tienen que ser mejores, ¿verdad? Entonces, eso es, entonces, y este país, sobre todo la Iglesia Católica, un monopolio durante muchísimos años, a partir más o menos de la década de los finales de los 70, principios de los 80, entran en forma muy importante al país, pero con muchísima fuerza, todas las iglesias protestantes, sobre todo de influencia norteamericana, que vienen un poco a romper ese monopolio que tenía sobre la religiosidad popular la Iglesia Católica, pero aún así vienen a brindarle
elementos diferentes, pero siempre de religiosidad, o sea, de alguna manera de congregarse. Inclusive vemos que algunos grupos se visten en forma muy particular, que tienen formas muy diferentes de congregarse y de manifestar su fe, a veces con más bulla, con menos bulla, ¿verdad? Con más energía, con menos energía, con más ímpetu, ¿verdad? Que la iglesia católica, pero son personas que a veces requieren como más energía para seguir manifestando su religiosidad, ¿verdad? Entonces, es muy diferente la religión, ¿verdad? Basada en un catecismo y en una estructura, con toda una teoría, una historia lógicamente estructurada y construida, y otra cosa muy diferente es la religiosidad popular, ¿verdad? Que son aquellos elementos que nacen propiamente del pueblo, son aquellos santos propiamente del pueblo. Aquí tenemos a la niña Marisa, por ejemplo, en Costa Rica, que está en proceso de investigación para ver si se logra por lo menos beatificar. Tenemos, bueno, ya hoy no, pero se habló en algún momento, por ejemplo, de los milagros que hacía el doctor Ricardo Moreno Cañas en algún momento en la historia de Costa Rica. Por lo menos vemos, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, la presión tan fuerte que hizo el pueblo salvadoreño por la beatificación y la canonización de Monseñor Romero, porque ya en El Salvador, Monseñor Romero era santo, ¿verdad? Y cuando uno estudia la vida de Monseñor Romero, uno dice, sí, tiene toda la cualidad para ser santo, porque además murió en martirio, ¿verdad? Pero es justamente ese elemento que seguimos teniendo en común, que se hereda de generación en generación, que no lo aprendemos del catecismo ni lo aprendemos de la iglesia, sino que lo aprendemos de nuestros padres y nuestros abuelos, que nos enseñan las oraciones, que nos enseña la devoción, por ejemplo, hacia santos o directamente a la devoción mariana, que es muy, muy costarricense, hacia la Virgen de los Ángeles, y que es la forma en que nos permite ir de alguna manera tener una justificación para seguir adelante con este proyecto de vida, ¿verdad? Y es muy interesante porque la imagen, ¿verdad?, de la Virgen alcanza un grado de penetración en la vida cotidiana impresionante. No solo las imágenes en las iglesias. Acabamos de ver la construcción de una imagen de 16 metros de altura y 140, 150 toneladas en bagaces, ¿verdad? Que uno podría decir es del otro lado del país, para crear una especie de centro de visitación. Pero así como hay cosas tan grandes, en la inmediación de la fuente de la hispanidad hay una imagen, ¿verdad?, de tamaño relativo, y así en enorme cantidad de lugares se encuentran imágenes de la Virgen en propiedades privadas e inclusive en propiedades públicas, más allá de los templos católicos, ¿verdad? Y la gente las tiene muchas veces en llaveros, en estampas, en fotos, ¿verdad? Que de alguna manera, en dijes, ¿verdad? Que de alguna manera refuerza esto que usted señala, ¿verdad? Que es muy cercano, como lo son también, y usted hacía referencia también a las fiestas patronales, pero en el caso de la Virgen es muy cercana a ese sentimiento de identidad, ¿verdad? Y que trasciende de alguna manera lo religioso, ¿verdad? Porque no necesariamente la persona que anda el dije, que anda el llavero, etcétera, tiene una devoción y una práctica religiosa igualmente rigurosa con esa imagen. Correcto. Es muy común, Jorge, montarse en un carro y ver que tienen pegada la imagen de Jesús con goma loca, a veces hasta muy mal pegada, pero ahí está acompañando, ¿verdad? Ahí está acompañando igual un rosario. Son justamente esos elementos que, más allá de la certeza absoluta que tenemos de que eso es una imagen, que es una representación, es decir, aquello que me hace a mí costarricense y que me ha acompañado siempre como costarricense. Ese elemento que es muy mío de mi identidad. Es como hablar, por ejemplo, del gallo pinto, como hablar, por ejemplo, del agua dulce, que si uno históricamente se pone a estudiar de dónde proviene el gallo pinto, bueno, tenemos muy claro que el arroz no es originario de América. El arroz es un producto asiático llevado a Europa, y que los europeos lo traen a América. Y recordemos que el proceso de conquista y colonización de Costa Rica, en el caso nuestro, Costa Rica inició por Nicaragua. O sea, las primeras ciudades fundadas fueron en Nicaragua. Entonces, realmente, si en alguna parte se comió gallo pinto, primero fue en Nicaragua, no en Costa No Rica, aquí. ¿verdad? Sí.
igual la caña de azúcar para el tema del agua dulce, ¿verdad? La caña de azúcar no es originaria del continente americano, es de origen árabe, que fue traída por los europeos. Igual, el proceso de conquista y colonización estuvo, ¿verdad? Es mucho más antigua Granada y León que Cartago, ¿verdad? Pero Claro. por muchísimos años. Pero lo hemos tropicalizado y de manera que hoy nos representa a nosotros. Entonces, no es nada raro y no falta casi en ninguna casa costarricense una estampita, una imagen, una figurita, un dije, ¿verdad? De la Virgen de los Ángeles, porque más allá de la representación religiosa, me hace costarricense, ¿verdad? Eso me pertenece a mí, porque soy originario. Raro es ver, por ejemplo, una imagen de la Virgen de Guadalupe Uh-huh. o ver una imagen de la Virgen de Lourdes, ¿verdad? Uh-huh. Porque son advocaciones. En cambio, la Virgen de los Ángeles, porque esa sí es mía propia, ¿verdad? Uh-huh. Tanto así que creo que hace poco, me parece que Jorge Jiménez de Heredia, creo que hizo una donación de una imagen al Vaticano, me parece, o se hizo una donación de una imagen del Vaticano porque eso representa a Costa Rica, Uh-huh. porque es la Virgen costarricense. Como habláramos de la caridad del cobre, ¿verdad? En Como Cuba. Uh-huh. habláramos, sí, de todas las vírgenes que cada uno de los países casi latinoamericanos y en Europa, ¿verdad? Tienen sus propias advocaciones. Hay un lugar muy lindo, eh, que no sé si se puede hacer publicidad. Adelante, adelante. Que yo tuve la bendición en mis cursos de historia, don Jorge, de visitar un hotel en San Ramón que en ese momento le pertenecía al expresidente don Rodrigo Carazo. Uh-huh. Y justamente Uh-huh. tuvimos la gran bendición, la gran ventaja, digo yo, hoy día, porque como profesor de historia, esas cosas a mí me impactan, el día que fuimos a conocerlo, don Rodrigo almorzó con nosotros ese día. Uh-huh. Entonces yo me senté a la par de don Rodrigo y fue muy simpático. Yo andaba con una camiseta de Superman, entonces en las fotos yo aparezco con la camiseta de Superman a la par de don Rodrigo Carazo y se portó maravilloso. Y cuando hicimos el recorrido por el hotel de él, que era la finca, ya, bueno, evidentemente ya no le pertenece ni siquiera a la familia, hay una capilla muy linda que él había construido para su esposa, Para Doña para, Estrella. para doña Estrella Celedón, correcto. Uh-huh. Él la mandó a construir la capillita y en el techo hay cientos de cerámicos, cada uno con una advocación diferente de la Virgen. Ellos eran muy marianos. Uh-huh. Entonces, en el techo están todas las advocaciones, diferentes advocaciones de la Virgen, y cada una, él nos iba contando, cada una representa un país. Entonces, él decía la Caridad de Cobre, la Virgen de esto, la Virgen Reina de la Paz de Medjugorje en Yugoslavia, la Virgen. Él nos iba contando una por una. Y él lo hizo justamente como un regalo que le dio su esposa, y hoy día es un elemento de visitación muy importante en la zona de Occidente. En este hotel mucha gente va solamente por conocer la capilla que le construyó don Rodrigo a doña Estrella. Pero es eso, ¿verdad? Desde muy temprano, nuestros gobernantes, ¿verdad?, con Uh-huh. una gran visión, se dieron cuenta que a la par del resto de símbolos que construyen quién es el costarricense, la imagen de la Virgen de los Ángeles es muy Uh-huh. importante, porque recordemos que cuando nacemos a la vida independiente, lo que tenemos son regionalismos muy marcados. Tenemos un Cartago, como el bastión del colonialismo español. Tenemos una Heredia que anda parecido. Tenemos una Alajuela y San José que más bien eran de grupos criollos nacidos acá Uh-huh. sin abolengo español. Tenemos la guerra de Ochomogo en 1835. Tenemos, bueno, la guerra de la Liga también, donde comienzan las diferentes ciudades a luchar por el tema de la capitalidad, a ver, y para definir quién va a ser la capitalidad. Entonces lo que teníamos no era un costarricense, sino que teníamos vecinos de San José, vecinos de Alajuela, vecinos de Cartago, vecinos de Heredia, pero no existía el costarricense. Entonces surge la necesidad de ir apoyándose en este tipo de símbolos, como la Virgen de los Ángeles, como por ejemplo el héroe nacional, que eso podría ser otro tema más Claro. adelante, la figura que viene a cumplir el héroe nacional, el modelo de costarricense, lo que se espera que sea un costarricense, para dejar de pensar en esos regionalismos y construir una sola identidad de qué significa ser costarricense. Sí, sin duda. Y además, ahora que usted mencionaba esta experiencia con don Rodrigo y doña Estrella,
muchas familias, ¿verdad? A propósito de lo que se decía, probablemente no en esa proporción, pero hacen una especie de altar en su casa, ¿verdad? Para la Virgen de los Ángeles. No es solo tener la imagen, ¿verdad? Obviamente ya sí estamos hablando de familias cuyo nivel de religiosidad es mayor, pero tienen un espacio, digamos, privilegiado para la Virgen, ¿verdad? Para la imagen de la Virgen. Y eso también da un sentido de identidad. A nadie le parece extraño, aun cuando puedan no compartir esa inclinación religiosa. Ahora, no quería dejar de hacer alguna mención, don Alejandro, en relación con que inclusive, si bien es un episodio histórico complejo, que ya vamos como por el cuarto o quinto programa, que fue en sí mismo, pero la reacción que se vivió a raíz del robo de la imagen de la Virgen, ¿verdad? Sí, la historia costarricense habla de que la imagen ha sido robada 4 o 5 veces. Ha sido robada porque, si bien, vamos a ver, y espero no ofender susceptibilidades, ¿verdad? Si bien, digamos, la imagen en piedra, tallada en piedra, digamos que no tiene un valor económico inmediato, ¿verdad? Tal vez para un coleccionista sí, pero el resplandor con la que el Papa Pío IX y me parece que el Papa, eh, eh, Dios mío, bueno, basta que no necesite el dato para no Para que se le tenerlo, olvide, ¿verdad? claro. Sí. Eh, Cuando la coronan a la Virgen de los Ángeles, la coronan con un resplandor de oro incrustado con piedras. Eso tiene un valor económico y además es muy fácil de poder comerciar. Entonces, fue robada en varias ocasiones y apareció la última vez que robó, que justamente se culpó. Hoy los tribunales de la República, hoy la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia reconoció que no era culpable a José León Sánchez, ¿verdad? Que le tocó estar 20 o 30 años en la isla de San Lucas purgando por lo que posteriormente se le consideró que no había sido el culpable. Pero lo interesante de esto es que eh, eh, la Virgen va a aparecer días después detrás del altar mayor, pero no así el resplandor y Uh-huh. las piedras preciosas. Fue tan terrible porque en el robo hay que oír a José León Sánchez. Yo he escuchado la versión de José León, ¿verdad? En varias oportunidades, que es riquísimo escucharlo porque, bueno, además de que él tiene un modo muy particular de contar Claro. las cosas y basta con leer alguno de los libros de él para darse cuenta de la exquisitez de la narrativa y la facilidad Uh-huh. narrativa que tiene don José León. Pero él cuenta de que a él lo enredaron en un asunto cuando le dieron una caja de galletas donde venían las piedras preciosas ahí, pero él se la dieron posteriormente. Pero ahí el tema que se culpó fundamentalmente fue por el asesinato del celador, del guarda de la De la basílica, basílica. Uh-huh. que lo mataron de un golpe, pero se creó a nivel nacional, se creó todo un espíritu de odio contra quien había usurpado Profanado. y Uh-huh. profanado, correcto, el espacio santo de la basílica y sobre todo que se había robado a la Virgen de los Ángeles, que a José León lo llamaron el monstruo de la basílica, fue como lo llamaron, Correcto. ¿verdad? Y así fue Uh-huh. conocido, tanto así que cuando salió tuvo que irse para México porque en Costa Rica tenía muy pocas oportunidades. Pero creó todo un espíritu de odio del costarricense porque se había tocado una de las fibras más íntimas de su ser nacional, ¿verdad? Que fue un poco lo que usted explicaba ahora con guardando las distancias, ¿verdad? Con el tema del proceso electoral. Correcto. El proceso electoral fue muy interesante porque en algún momento alguno de las personas que apoyaban a Fabricio Alvarado comenzaron un poco a emprender los ataques directamente contra la Virgen de los Ángeles. Y ahí fue, digamos, que el momento más lapidario que tuvieron, porque esto sacó a los costarricenses, ¿verdad?, del estado de confort y les dijo, eh, por este no podemos votar. Sin tener muy claro si se votó o no se votó por Carlos Alvarado, lo que sí tenemos claro es que mucha gente no votó por Fabricio Alvarado en razón de que fue tocado un elemento de la fibra. Y creo que cuando se
¿cómo es que dice el dicho, Jorge? Cuando se come pescado y se habla que hay que tener mucho Para cuidado. hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se tiene posibilidad de llegar a muchas personas y sobre todo en temas de política, de no tocar fibras de un pueblo sensible que además está en momentos en que necesita esperanza y que se toca una fibra muy, muy sensible y que le duele a ese pueblo y ese pueblo va a reaccionar porque existe un espíritu básico, lógico de autoconservación, no solamente del ser humano, sino que de los grupos humanos. Y como costarricenses tenemos nuestro instinto de autoconservación nacional y tocarnos elementos fundamentales del quién somos, evidentemente la persona no va a tener una respuesta favorable. Y en esta elección quedó más en evidencia de que católicos o no católicos, con temas de identidad no se puede jugar. Sí, la reacción fue epidérmica, ¿verdad? Fue instantánea, fue violenta, si se quiere, en términos de su explosividad. Eh, Ni siquiera muchos otros temas que estaban sobre la mesa habían alcanzado, ¿verdad? La fuerza que alcanzó esto y que logró unir a propios y extraños, ¿verdad? Sí. En un bando y en el otro. Recordemos que ese proceso electoral inició con el tema del matrimonio igualitario, que ya hoy llevamos 2 años de eso y ya hoy nadie habla de eso, ¿verdad? Ya, Exacto. hoy nadie, pero ese proceso eleccionario que inclusive fue lo que ayudó un poco como a definir quién eran los candidatos que iban para la segunda ronda, ese fue el tema fundamental. Pero en segunda ronda el tema fue un tema de identidad que basta con ver la participación, ¿verdad? El tema de la legitimidad de la cantidad de gente que votó por Carlos Alvarado fue y rompió récord en la historia de Costa Rica, pero Correcto. además sacó al costarricense del estado de confort. O sea, la gente estaba de vacaciones, la gente estaba en la playa y la gente vino masivamente a votar y basta con ver los números, ¿verdad? Y lo más impresionante, don Jorge, que a mí me llamó mucho la atención fue que en el primer corte el tribunal tenía ya casi el resultado de un 80-90%, ¿verdad? Que eso Correcto. nunca había ocurrido en este país. O sea, la gente fue contundente, no se meta con la identidad costarricense. No nos toquen donde nos duele realmente, ¿verdad? Muy interesante, don Alejandro. Decíamos que se nos iba a hacer corto el programa y efectivamente ya estamos en la recta final, pero no quisiera dejar de preguntarle por lo menos algunos esbozos sobre cómo cree usted que pueda variar, si ha tenido oportunidad de reflexionar sobre el tema, la religiosidad en el inicio de este proceso, luego del Bicentenario, luego de la celebración del Bicentenario, y eventualmente post pandemia, que ya no estamos muy seguros cuándo se puede hablar de post pandemia, pero digamos en esta nueva fase en el marco de la pandemia. Jorge, vamos a ver, el tema de la religiosidad popular siempre va a estar presente, ¿verdad? Siempre todos decimos que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga. Eh, siempre creemos en algo. Lo que pasa es que el tema de acudir o identificarnos con una religión particular, eso es lo que ha ido cambiando radicalmente en los últimos años. Basta ver, por ejemplo, la Europa reciente, donde hay unos procesos de secularización gigantescos, ¿verdad? Basta con ver aquellas iglesias medievales maravillosas de 1000 años de construidas, románicas, por ejemplo, góticas, vacías, donde el cura le da misa a muy pocas personas. Y creo que esta pandemia lo que ha venido a hacer es un poco, sobre todo a partir de las medidas de restricción, es a que la gente busque menos congregarse en una religión, pero fortalecer en forma muy importante el tema de la religiosidad popular. Entonces vamos a tener menos gente identificada con una religión. Ya hoy día se habla y se habla muy fuerte, bueno, desde hace bastantes años, pero ya hoy se habla muy fuerte del tema del Estado laico. Ya hoy se quiere sacar a la religión, a la iglesia, por ejemplo, de la política, que no es sacar a Dios de la Constitución, pero sí que no esté ya contemplada como una religión oficial. Ya la gente se cuestiona ese tipo de temas que otros países resolvieron hace mucho tiempo y que nosotros todavía estamos y que es un tema que lo vamos a tener que resolver en algún momento. Entonces,
hacia donde vamos, veo yo, es menos gente identificada con una religión y más gente más bien que busca ese acuerparse, ese reunirse en elementos tradicionales de su propia identidad. Hoy día las telecomunicaciones, el internet, la televisión por cable, nos hace ver diferentes visiones de mundo, pero a pesar de eso, seguimos siendo costarricenses por aquello que realmente nos define y nos marca. Ahora, don Alejandro, en ese contexto, uno pudiera haber pensado que la pandemia vino a minar en algún sentido la esperanza de mucha gente, pero como usted dice, más bien, eso ha hecho que algunas personas o una cantidad importante de personas se aferren más a este tipo de tablas de salvación en búsqueda de una esperanza, de un sentido de vida y de trascendencia en medio de la crisis, ¿no? Vea qué interesante. Esta pandemia vino a dejar en evidencia muchas cosas. Por ejemplo, aquellos pastores que imponían las manos y tenían curas milagrosas para personas que no podían caminar, que no podían escuchar, y con una imposición de manos se resolvía. No los vimos en esta pandemia haciendo esos milagros, desaparecidos por mucho, ¿verdad? No había ninguno que tenía el poder de desaparecer esto, de curar a una persona. La Iglesia Católica atravesando escándalos de corrupción económica, que estamos viendo a un cardenal en este momento, y temas de pedofilia espantosos que lo han minado. Entonces, justamente lo que ha hecho es eso, ¿verdad? Que la gente repiense si mi filiación es con una institución o es con Dios, ¿verdad? Creo que esto lo que ha hecho es un poco separar eso e inclusive separar al Estado también, como ese elemento de matrimonio con la religión, y cada vez buscarlo más en forma personal y, y buscar soluciones como nación, porque es la única forma de buscar soluciones como nación. Escándalos como el de corrupción de las empresas constructoras y todos estos, lo que sentimos es que nos están robando como pueblo y las decisiones tienen que ser como pueblo y queremos ver que realmente se haga justicia para que nadie más se atreva a golpearnos y a maltratarnos de esta manera, porque a quien le está robando es a un pueblo que además requerimos las cosas, ¿verdad? Porque hace muchos años recuerdo que se decía que en política no importaba que robaran, pero si hacían obras. Es que ya ahora roban y no hacen obras, ¿verdad? Es lo que más nos duele. Claro. Entonces, perdemos la fe en instituciones, cosa que es muy peligrosa, es muy, muy peligrosa, y más volvemos a ser hacia nosotros, y justamente es el peligro, Tore, es el peligro de aquellos líderes oportunistas populistas, ¿verdad? Que tanto daño han hecho en la historia y en América Latina, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado de que no nos vaya a salir alguien así. En vísperas de la campaña electoral oficial, porque ya en campaña estamos, ya la semana pasada hubo el primer encuentro, no titulado debate, pero el primer encuentro entre algunos de los y la candidata, ya estamos en campaña y estos van a ser temas que va a haber que analizar, así que desde ya le abro la puerta a don Alejandro, usted como especialista para analizar esos temas, más que bienvenido cuando guste. Muchísimas gracias, don Jorge, le agradezco por el espacio, espero haber podido aportar algo dentro de mi limitada conocimientos, pero espero haber podido aportar algo, por lo menos de discusión, de reflexión sobre estos temas que realmente nos tienen que sentar a pensar a todos, porque lo importante es 200 años de independencia, 200 años de construir una identidad, pero aquí lo importante es hacia dónde vamos ahora, qué vamos a hacer, que esa justamente es nuestra generación a que le toca tomar esas decisiones, ¿verdad? Sin duda, don Alejandro, ese es un gran desafío y usted deja planteada sobre la mesa una pregunta central, pero por supuesto que lo vamos a invitar para tratar de buscar las respuestas. Quiero agradecerle por su claridad de siempre, por su generosa explicación y por supuesto agradecerle mucho a quienes nos han visto y nos han acompañado en el programa de hoy con el abogado, historiador, periodista, don Alejandro Ugalde, y recordarles que estamos justamente iniciando
la semana de celebración del aniversario de Voces por Media Calle. Mañana, martes 3 de agosto, habrá un panel sobre la Costa Rica del 2022, a propósito de lo que conversamos. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Y van a estar varios y varias de los panelistas que forman parte del grupo de producción de Voces por Media Calle, así que no se lo pierda, como no se pierda los programas que tiene este canal digital. Y bueno, ahora sigue Economía Segura, que es una opción muy interesante después de nuestro programa, no sin antes volver a agradecerle a todas y todos, desearle muy buena noche, y a usted, don Alejandro, agradecerle especialmente y desearle las muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted, a todos y todas, nos vemos la semana próxima, que estén muy bien.